Nada, daros a todos y a todas la bienvenida esta tarde. Estamos de verdad, yo especialmente emocionada de estar hoy aquí con Joseph, porque para mí no es solo es mi maestro inspirador, sino que además ha sido una persona determinante en mi vida. En los años 90, cuando yo descubrí su metodología y sus propuestas, cambió totalmente mi relación con la naturaleza y mi forma de conectar con las otras personas y conmigo misma. Y ahora en esta aventura que emprendí hace un par de años, la Traviesa Ediciones, pues también ha sido fundamental, porque si yo no me hubiera dicho que sí hace unos 3 años que los derechos de su último libro, Compartir la Naturaleza, estaban libres, y bueno, y que confiara en mí sin conocerme, seguramente yo no estaría aquí hoy y este sueño no se habría hecho realidad. Entonces, bueno, de verdad para mí es un auténtico privilegio y una satisfacción ayudar a otras personas a que conozcan su obra. Y bueno, además también su libro Compartir la Naturaleza, que ha sido el primero que hemos publicado, representa todo el espíritu y toda la filosofía que hay tras el proyecto editorial, que es mucho más que libro, y que con el que queremos intentar hacer un proyecto integral, educativo, para ayudar a reconectar con la naturaleza a las otras personas. Voy a aprovechar este foro para contaros que, bueno, aunque yo a Joseph nunca se lo he dicho directamente, sí que me gustaría que no fuera el último libro que publicamos de él en la Traviesa Ediciones. Pero bueno, vamos pasito a pasito porque somos una editorial pequeña, independiente, y ahora, por ejemplo, estamos en una campaña de crowdfunding para publicar un libro que se llama La Escuela a Cielo Abierto, para ayudar a docentes a abrir la escuela al entorno. Y bueno, aprovecho eso, el foro, para invitaros a participar, y espero que detrás de este iniciemos conversaciones con Joseph, espero que más temprano que tarde, y podamos ofrecer nuevos libros suyos. Al hilo de esto, ya no me alargo nada, contaros que Joseph nos va a hacer un regalo hoy, nos ha ofrecido un PDF en castellano, que resume parte de su obra, incluso con algunas actividades y algunos extractos de algunos libros que no están publicados en castellano, y que vamos a haceros llegar a todas las personas que se han inscrito en el webinario. Y nada, vuelvo a daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, a Javier por haber respondido, como siempre, a la invitación, a Fede porque, bueno, fue él del que partió la idea de organizar este evento, y a Chus por alojarnos en este evento de Zoom. Y nada, os dejo, yo voy a estar por aquí, pero voy a estar atendiendo el chat en YouTube, y desde ahí trasladaré las preguntas. Muchas gracias, y de verdad, de todo corazón, gracias Joseph, Andrea, que la acompaña y que nos va a traducir, y Greg, por todo. Y paso la palabra a Fede Yorca, de Interpreta Natura. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos, ¿no? Ya me ha presentado Paqui, soy Fede, de Interpreta Natura. Interpreta Natura es una asociación que está pequeñita, de conservación del patrimonio a través de la interpretación, y vamos, desde ya hace 2 años hemos hecho cositas con aprendizaje fluido, pues gracias al libro de la Traviesa Ediciones. Y fue cuando descubrí yo el mensaje de Joseph, realmente. Entonces, desde ese momento yo intenté ya moverme para que esto saliera, se lo comenté a Paqui, y bueno, y contacté con Greg, y rápidamente pues Joseph dijo que sí, y aquí estamos, ¿no? Entonces, esto surgió en la primera ola en España del coronavirus, y ya estamos en la segunda. Entonces, quería otra vez dar las gracias a Joseph, a Andrea, a Greg, a Javier, que nos va a guiar en esta tarde, y a Jus, porque nos ha permitido tener pues, toda la tecnología, ¿no? Y a Paqui, porque ya digo, repito otra vez, gracias a ella, Interpreta Natura está haciendo cositas de aprendizaje fluido, ¿no? Interpreta Natura es una asociación pequeña, estamos en Valencia, haciendo muchas actividades de mucho tipo, que nuestro objetivo principal
es, vamos, la conservación de los rasgos naturales y culturales a través de la interpretación del patrimonio, pero también utilizamos técnicas como aprendizaje fluido y otras. Lo que sí que quería era, y es una idea que le he comentado con algunos de los que estáis, es que hagamos piña porque lo necesitamos. Hagamos piña en el sentido de que si podemos trabajar en red, si podemos estar juntos, hagámoslo. Y ese es uno de los objetivos de este encuentro tan importante. Para Interpreta Natura, este encuentro es súper importante. Es una cosa, era una oportunidad y nos lanzamos y aquí estamos, ¿no? Os habéis apuntado unas 720 personas. Nosotros nos hemos desbordado. En estos momentos, no sé cuántos habrán en YouTube, pero aquí en Zoom somos 209. 50. Pues unas 250 personas. Yo creo que es todo un éxito. Por tanto, muchas gracias y vamos a aprovechar al máximo esta tarde. Bueno, tarde y creo que mañana en algún sitio de los que estáis por ahí. Venga, Javier, le damos ya el paso, que es lo importante, que empecemos ya con el evento. Gracias. Gracias, Fede y Paqui. Yo creo que vuestra energía ha hecho posible este encuentro y que tanta gente se esté conectando, ¿no? Yo creo que para muchos de nosotros hay libros que nos han dejado una huella vital muy importante. Es decir, siempre hay libros que son un referente para nosotros. Y sin duda, para mí y posiblemente para muchos de los que ya han dado por los 60 años que estáis conectados, el libro de Vivir la Naturaleza, no sé si algunos lo habéis, si lo veis y lo tenéis, pues que se publicó en España en el año 83. Yo, pues paseando por la Feria del Libro, por el Retiro, me lo encontré. Y desde entonces fue como encontrar cosas que uno tenía en la cabeza y que estaba viviendo y que estaba incluso diseñando también y haciendo juegos de las mismas características, pues recopilado esa filosofía en un libro, ¿no? Y creo que esa es la magia que nos ha traído casi 40 años después y que no se ha perdido esa magia durante todo este tiempo, ¿no? Yo quizá la mejor presentación que puedo hacer de Joseph es de que ha sido una persona sin que la hayamos tenido cerca, porque siempre, aunque en varias ocasiones hemos intentado traerle y no ha sido posible, después de tanto tiempo le tenemos entre nosotros y vamos a poder charlar con él, ¿no? Pero os decía que quizá para mí, yo sabéis, a los que me conocéis, que empecé a trabajar con Fernando González Bernaldez, que fue pues, un ecólogo de referencia en España, y en un momento dado escribió un artículo en El País, o le hicieron una entrevista en el periódico del País, y en esa entrevista dijo, siendo un catedrático de ecología, que era más importante enseñar a amar la naturaleza que enseñar a conocerla. Y creo que esa es la filosofía que está detrás de todas las propuestas de actividades y de los documentos. Es decir, hay muchos libros, no sé si habéis tenido acceso a algunos del libro en inglés que ha publicado y que no han sido traducidos al castellano, Joseph, y que de alguna forma yo creo que es el fondo de lo que él nos intenta transmitir con todos esos juegos, con todas esas actividades, con todas esas vivencias, experiencias que yo aún a mis alumnos se las sigo contando en clase en la actualidad. Es decir, que es un libro que yo sigo utilizando de forma permanente, ¿no? Y la otra cosa que os quería comentar, también un poquito como introducción, es de que sabéis que una de las líneas de investigación en educación ambiental más bonitas es la de identificar cuáles han sido las experiencias vitales significativas que a los que nos dedicamos a medio ambiente nos han marcado. Es decir, si aquellos que ahora mismo el medio ambiente es importante para nosotros, identificamos qué cosas nos han hecho motivarnos por el medio ambiente y las identificamos, podemos copiarlas para que otros también se puedan motivar. Bueno, pues en este tipo de investigaciones, ¿sabéis lo que tiene mayor impacto en la gente que nos dedicamos al medio ambiente? Las actividades en contacto con la naturaleza que hicimos cuando éramos niños o jóvenes. Por lo tanto,
Eso es una huella fundamental que nos marca durante toda nuestra vida, nuestra personalidad y nuestra implicación con la naturaleza. Y sin duda, ahora mismo, en tiempos de estar encerrados, en tiempos de que la sociedad en la que vivimos está enfrentándose a un montón de problemas debidos a su mal relación con la naturaleza, más que nunca volver la vista hacia las actividades que nos propone Joseph y hacia, pues, entre todos, retomar esa vuelta y ese contacto con la naturaleza es fundamental. Hay gente de muchos países, estoy viendo, Alejandro Álvarez desde Venezuela, que también llevó a cabo los Juegos Ecológicos en Parques, que fue también un referente en Venezuela. Realmente tenemos muchos amigos conectados y creo que todos vamos a disfrutar mucho con las palabras de Joseph. Joseph, thank you very much for staying with us today. I think it's now opportunity that all the people like to learn thing about your experience. Thank you. Vamos a esperar un momentito que se va Andrea, que va a ubicarse para poder traducir bien y que podamos tener para todas las personas que no entienden bien inglés, pues que podamos tener una traducción, todos podáis disfrutar de las palabras de Joseph. También aprovecho para deciros que somos muchos, pero si queréis hacer alguna pregunta, por favor, es decir, podéis hacer todos los comentarios que queráis en el chat, pero si queréis hacer una pregunta, poner, si queréis en mayúscula, pregunta, 2 puntos y hacéis la pregunta. Y así ya las vamos retomando para guardarlas luego para irlas haciendo. Y así podéis estar haciendo comentarios si queréis, pero diferenciar un poquito las preguntas para que nos sea más fácil, porque si no va a ser un poco locura, ¿eh? Andrea, ¿estás ya lista? ¿Me pueden escuchar? Sí, estás muy bajita. Si puedes un poquito más de volumen. Okay, they need more volume. ¿Qué tal aquí? ¿Me muy bien. Bien. Muy bien, mejor, Andrea. Perfecto, bárbaro. Gracias. Joseph, did you like to start? Okay. Well, thank you so much for the warm welcome to the webinar. I've received over the years many letters and had correspondence with people from Spain and the Spanish-speaking world, and it's wonderful to be able to participate in this webinar today. Gracias por la cálida bienvenida. A lo largo de los años he recibido muchas cartas de muchas personas a lo largo de España y es un placer realmente poder conectar con todos ustedes hoy. I was sad to hear that your Spain is going into lockdown again, and I just wish all of you the best during this period in your whole country. I know it's a challenging time for all of us. He escuchado que España está atravesando por un momento crítico con el virus y les deseo lo mejor, que puedan realmente sobreponerse a esta situación. Javier said in his introduction that sharing nature reminded him of things that he thinks are most important in nature education. Can you repeat that, Bharat? Okay, Javier mentioned that when he found the book Sharing Nature with Children, that it reminded him of what he thought was most important in nature education. Javier mencionó que cuando él encontró el libro Compartiendo la Naturaleza, lo recordó de las cosas que son importantes en la educación de la naturaleza. There's a very famous conservationist, actually he was a pioneering conservationist in Japan, and he said that the care of rivers is not a question of rivers, but of the human heart. Hay un conservacionista en Japón que dijo que el cuidado de los ríos no es una cuestión de los ríos, sino que es una cuestión del corazón.
Andrea, perdona, intenta un poquito el volumen porque hay personas que dicen que te escuchan mal. Ok, ¿qué tal ahí? ¿Mejor? Acércatelo Ahí. más, a un poquito más. Esto es lo más Genial. cerca que lo puedo. Perfecto, ¿me escuchan bien? Genial, Mejor. genial. Puedo repetir la última línea que Joseph estaba diciendo, que hay un conservacionista japonés que dice que el cuidado de los ríos no es una cuestión de los ríos, sino que es una cuestión del corazón. Because when we love something, we have a high interest in it, and we want to know all about it. Porque cuando conocemos algo, tenemos un gran interés en algo, queremos saber todo acerca de eso que está frente nuestro. There's a theory on education or a principle that called learning state specific. And what does that mean? Hay una teoría que se llama, estoy tomándome notas para no perderme, estado específico de aprendizaje. ¿Y qué significa esto? That means that when we're learning something, what we remember most is our feeling while we were learning. Implica que cuando aprendemos algo, lo que más recordamos es cómo nos sentimos durante ese aprendizaje. Recordamos el sentimiento. The educational researchers said that people only retain 3% of the content, but they remember for life their feeling while they were learning that content. Una persona que estaba haciendo una investigación pudo encontrar que la mayoría de la gente retiene el 3% de lo que aprende como contenido, pero puede retener casi el 100% del sentimiento, cómo se sintieron en esa experiencia de aprendizaje. What are we trying to do when we're bringing a group out into nature? Perhaps it's in a national park or a protected area. They aren't all scientists, but they're the public. Lo que intentamos hacer con un grupo cuando nos llevamos a un área natural, a un parque nacional, no es darle información, sino poder que puedan acceder a la experiencia que tienen delante de sí. We want them to feel a strong, a fond association for nature, a sense that they're a part of nature. Queremos que sientan una asociación profunda con la naturaleza, que son parte de ella. That's more important than any other information that we share. We only use information to reinforce our sense of wonder, sense of awe. So information are tools to the overall goal of feeling that sense of closeness with nature. La información que podamos ofrecerle es solamente secundaria, es una herramienta que le ofrecemos para poder ampliar la sensación de conexión con la naturaleza, pero no es el objetivo principal. At a workshop, I met an American teacher who teaches in the Southwest of the United States. En Estados Unidos conocí a un instructor que enseña aquí en los Estados Unidos, en el sureste de los Estados Unidos. And this teacher asked his students to draw a picture of themselves. Y este instructor le pidió a sus estudiantes que dibujaran una imagen de sí mismos. And on a large piece of paper, the children drew a picture of themselves. They drew their legs, the trunk of their body, their arms, and their head, as they were told to do. En un pedazo de papel grande, los niños dibujaron sus piernas, el tronco de su cuerpo, sus brazos, su cabeza, como se les pidió que hicieran. But this teacher also had some Navajo Indian children in his class, and they drew themselves differently. Este instructor también tenía estudiantes de la tribu Navajo, y estos niños que también tuvieron la misma instrucción de dibujarse a sí mismos en el papel, lo hicieron de una manera diferente. Because on the large piece of paper, they drew themselves only this big in the corner. Then they drew the canyon walls, the dry desert wash, and the clouds in the sky.
Porque en el mismo pedazo de papel estos niños se dibujaron solo muy pequeñitos y en el contraste de su imagen dibujaron el cañón, el río, la orilla del río y todo el ambiente natural a su alrededor. Because these children, Navajo children, they felt that nature was a part of them just as their arms and legs are part of their bodies. They felt the whole environment was who they were. Para estos niños el medio ambiente era tanto parte de ellos como sus piernas y sus brazos, era parte de quien son ellos. You can't have this experience with the mind, can you? You can sort of intellectualize it and have a concept about it, but the experience doesn't come from the intellect. Uno no puede intelectualizar esta experiencia, puede tener un entendimiento mental de la experiencia, pero no puede intelectualizarla. Alexander von Humboldt, the famous naturalist and ecologist that actually started the whole ecological thinking, he said nature must be experienced first through feeling. Alexander von Humboldt dijo que la naturaleza debe ser experimentada a través del sentimiento. But there are two different kinds of feeling, aren't there? There's feeling where you're agitated, your emotions, where you're sort of really more thinking about yourself, and that's agitated feeling. And you have a bias. That's why science says we have to deny our feeling because it biases makes the results biased. Can you repeat that last thing, Bharat? Well, I say, okay. In science, they say you have to deny your feeling because feeling makes the results biased because if you feel something you want to be a certain way, that's the way you're going to make it. Hay dos formas de sentir. Una forma es ansiosa, donde la ansiedad toma parte, nos posee, pero la ciencia dice que no queremos sentir porque el sentimiento anula el resultado natural de la ciencia. But calm feeling means that you're just really receptive. You're open to nature. Go ahead and say that and then I'll continue. Pero el sentimiento de calma nos ayuda a conectar con la naturaleza. Your heart and your soul is like a mountain lake that's perfectly still and mirrors the surrounding trees and mountains, and you see life very clearly. Cuando el sentimiento está calmo, el corazón está en calmo, es como un lago que puede reflejar el medio ambiente a su alrededor, las montañas, los árboles. So another word for calm feeling is intuition, where you really know something from deep inside yourself. Otro nombre del sentimiento de calma es intuición, cuando uno puede saber algo profundo en su interior. There's a story about a South African animal communicator, and she could speak with different animals, and they, as an experiment, they had her talking to one of the larger mammals in Africa, and her brain was hooked up to a bioresonance machine. Hay una comunicadora de animales en África que puede, por supuesto, comunicarse con animales, y en un experimento la conectaron a una máquina que puede tomar las sensaciones de vibraciones. And when she was silent and open to the animal, and she was receiving a message from the animal, her right brain was active, and that's the feeling part. And she could hear the animal clearly. Cuando ella estaba en silencio, recibiendo un mensaje del animal, su mente estaba en calma, su corazón estaba en calma. And then it was time for her to interpret what the communication was with the animal. So she was interpreting the interview with the animal,
And then the energy switched over to the left hemisphere. All the neurons, they light it up in the left side of the brain, and that's more the analyzing part where we're trying to clarify, analyze, and we try to do something with the information. And so that's just two different sides of our brain. En el estado de calma, la parte del hemisferio derecho del cerebro es la que se activa. Luego de estar en calma y de recibir el mensaje del animal, ella intenta interpretar cuál fue el mensaje. En este estado de interpretación y de análisis, el hemisferio izquierdo del cerebro es el que se activa y hay una actividad un poco más involucrada que con el sentimiento de calma. And so she said that if she was in her left side of the brain, she would have never heard the true voice of the animal. It was only her idea about what she thought the animal was saying from her own past experience. But when she was in the right brain, she was directly connected with the animal and hearing the animal's true voice. En su estado de análisis e interpretación de lo que el animal le comunicó, ella decía que no podía realmente sentir cuál era la voz del animal o poder analizar cuál era el animal, pero cuando ella estaba en el estado de calma interior y de receptividad, podía comunicarse de una forma directa con este ser. No había una separación. So the brain scientists are saying that all new learning and also the adopting of new attitudes and also the expression of our higher human qualities take place in the right side of the brain. Los científicos que analizan la actividad cerebral analizan que todo lo que tiene que ver con un análisis pasa por el hemisferio izquierdo del cerebro. So the brain, right side of the brain is connected with nature. It sees things in a larger context. It's in the present moment. El hemisferio derecho del cerebro es el que está en el momento presente, puede conectarse con un aspecto más amplio del ser, es el que se conecta, el que utilizamos para conectarnos con la naturaleza. And the left side of the brain takes all the information from the right side and then tries to describe the experience, but its language is more abstract. And so there's a separation between true experience of nature when we try to describe what nature is. El hemisferio izquierdo del cerebro toma toda la información que el derecho procesó de una forma más calma e intenta ponerle un nombre, intenta analizarla. Entonces crea más una separación, mientras que el hemisferio derecho crea un acercamiento, una conexión. You've heard the phrase, go to nature first. Well, go to a more direct perception of nature first. Han escuchado quizás la expresión, vayamos primero a la naturaleza. Bueno, quiere decir, conectemos primero con ese sentido de expansión, con la naturaleza primero. Andrea, siguen diciéndonos que se te oye un poquito bajito. Es decir, Okay. Es que tienes una voz, cuanto más te acerques el micrófono, yo creo que se te va a escuchar mejor, ¿eh? Ok, perfecto, Javier. Ahí está genial. Ok, voy a hacer el intento de Es que te recordar de vas no moverlo. Te vas retirando. Sí. Gracias. You can go ahead, Joseph. Okay, so the model is the right brain receives the inspiration from nature, we process it in the left brain, and then we give it back to the right brain. It's like music. We hear a beautiful song, and we're captivated by that song. And then we want to learn to play the song. Entonces, el hemisferio derecho del cerebro es el que recibe la información, la pasa al hemisferio izquierdo que la analiza, luego la devuelve al hemisferio derecho para
para poder continuar con un set de cómo nos sentimos. Es como cuando escuchamos una pieza musical. Primero la experimentamos y nos analizamos, vemos cómo nos sentimos, pero luego queremos aprender a tocar esa pieza musical. And so learning the pieces of the song, little segments of it, and developing them is the left side of the activity. But then you put all those pieces together and you give it back to the wholeness that takes place in the right brain, to the whole piece of music. Entonces el hemisferio derecho toma esa información que devuelve al hemisferio derecho para poder poner toda la experiencia en un contexto más amplio, más envolvente. So I wanted to share those things because the idea of feeling is very, very profound. And many people are skeptical about feeling because they think that it's the intellect that we really can be more efficient, we can know more. But through feeling, we have a much more profound direct experience of life. And then we try to communicate that experience. And so, of course, we use both all parts of ourselves. We don't deny any part, but we want the inspiration to come first. Quiero hablar un poco acerca del sentimiento porque es un aspecto muy profundo. No queremos negar ninguno de los dos aspectos. Necesitamos tanto el intelecto como el sentimiento, pero el sentimiento es lo que nos permite experimentar la naturaleza de una forma más completa. When I first began as a nature educator in the early 70s, the main way of learning was what a friend of mine called the walk, stop, and talk method. Cuando me convertí en un naturalista alrededor de 1970, un amigo mío me enseñó una metodología que es caminar, parar y escuchar. A ver si entendí esto bien. Voy a pedirle clarificación. Joseph, can you repeat what was the method? Yeah, the friend Walk, said stop. he observed that the most teaching was the walk, Yeah. stop, and then talk about it method. Así es, sí. Entonces es caminar, parar y hablar acerca de lo que estamos viendo. And of course, teaching has changed so much now today, but back then people were very passive and they would listen maybe with about 23% of their attention, and they knew that they could survive the experience by just because they were just passive learners. La experiencia suele ser un poco pasiva porque no hay demasiada involucración de los participantes. La gente suele tener un 30% de participación en una experiencia de aprendizaje como esta. And as a new nature teacher, I had just out of university, I had gone on a forest walk by a very wonderful old man that was a naturalist, and it was a tree walk. Y siendo un naturalista joven, salí a caminar a una caminata a un ambiente natural. And I learned all the different trees in the forest in the Midwest of America. I'm from California, so it was a new environment for me. Y aprendí todos los árboles a lo largo de esa caminata del medio este del país. Soy de California. And at the very end of the walk, I wasn't interested, and I was sort of bored, and I thought, well, maybe I'm not meant to be a naturalist because I'm not interested. Y al final de la caminata me sentí tan aburrido que pensé, quizás no es mi camino ser un naturalista, porque no sentí ningún tipo de interés por lo que estaba pasando. And then I realized that during the walk, I had not come closer, or I was still, every tree that I saw, I was at least 50, 60 feet away when we were talking about the tree.
Y luego entendí que parte del proceso de esa caminata, cada vez que me encontraba con un árbol, estábamos a aproximadamente unos 6 metros de distancia de cada árbol con el que nos encontrábamos en el camino. So I had a real passion as an outdoor educator to help people to be really fully engaged, where to overcome their passivity, their little sleepiness if they were just learning about things, but things that didn't really touch them deeply. I wanted to involve them. Y se convirtió mi pasión poder involucrar a las personas con el proceso de aprendizaje, que pudieran salir de ese estado de letargo y de ser pasivos, sino que pudieran involucrarse con la experiencia de la naturaleza. So I began to create playful nature awareness activities that were experiential. Y empecé a crear experiencias en la naturaleza de concientización que fueran, que incentivaran este sentido de juego. There's a lot more that's understood now about the importance of play. Back then, I just knew intuitively that it was important because I saw people become alive, and because they became alive, all nature became alive for them. Y hoy en día tenemos un poco más de información acerca de la importancia del juego. En aquel entonces yo entendía la importancia del juego de forma intuitiva, porque veía que las personas se involucraban más cuando sentían una sensación de juego junto en la naturaleza. During play, people become immersed in the focus of their play. Durante el juego las personas se vuelven inmersas en el enfoque del juego. And if their focus of play is on nature, they become immersed in nature and actually start to really feel a part of nature. Y si el enfoque del juego es la naturaleza, comienzan a sentir esa sensación de inmersión en la naturaleza y a sentirse parte de ella. I once gave a family program in the northern island of Japan called Hokkaido. It was during the winter, and one little 8-year-old boy was part of the group. And it's a Siberian climate, and there's, the seas freeze and it was cold. And so after a while, the workshop was done and we were a little bit late. And so we needed to get back to the warming tents. Una vez di un taller en el norte de Japón, donde el invierno es muy crudo, es como un invierno en Siberia. Y luego del taller volvimos al campamento un poco tarde y había un niño pequeño en el grupo. But there was that one little boy was writing his nature poem. And as he was sitting in the snow, it was a blizzard, and the snow built up and came up to his legs, then over his legs and up to his waist, and he was still writing his poem with nature. Este niño pequeño estaba tan inmerso escribiendo un poema en la naturaleza que a medida que la tormenta de nieve caía, uno podía ver cómo de a poco la nieve iba cubriendo sus pies, sus piernas, parte de su tronco, y él seguía inmerso escribiendo su poema. I knew that all the other groups besides our group were waiting for him. So I'd ask, are you done yet with your poem? He said, oh no. El resto del grupo estaba preparado para volver, entonces me acerqué a preguntarle, ¿has terminado con tu poema? Y él dice, oh no. And so people, when people play, they're wholly committed to the play. And if you're leading a group outdoors, when you establish a playful atmosphere, you get everybody involved, and they're very dynamic, and they're focused on whatever focus you create for your outdoor walk. Las personas pueden sentir un enfoque en la naturaleza, y si están liderando un grupo de actividades en la naturaleza,
la gente va a encontrar un enfoque con aquello que están tratando de crear como instructores para su grupo. People are at their best physically and mentally because they're totally committed to what they're doing. Las personas están en su punto óptimo físico y mental porque están totalmente involucrados con lo que están haciendo. They become absorbed in the present moment, and there's a diminished sense of self. And so they transcend the ego for a little bit, and that helps them to open up to all the life around them. Las personas transcienden el sentido del ego, están completamente inmersos con algo más grande que ellos. So there are many more benefits of play, but I started creating activities that created a focus for their play that would capture people's attention and get them where they really wanted to participate. Hay muchos enfoques que uno puede darle al juego, pero he creado, hay uno que es específicamente para crear el estado de enfoque dentro del juego. I just saw this morning in the New York Times about an article in Teaching where they talked about intrinsic motivation. That means you have motivation within yourself to do it. Your whole, you have really high interest and it's coming from you, yourself. Esta mañana leí un artículo en el diario The New York Times que hablaba de la motivación intrínseca, donde la motivación surge de uno mismo. And then there's extrinsic motivation. That means that your motivation is coming from outside. You're going to get in trouble if you don't learn this, or you're going to get a bad grade, or you have to earn your paycheck. And your whole being isn't that excited about it, but you just do it. Y luego está la motivación extrínseca, fuera de sí mismos, donde uno, por ejemplo, tiene que lograr lo que tiene delante de sí, porque de lo contrario recibe una mala nota o no recibe su pago a fin de mes. Esa motivación viene de afuera y uno no siente la misma motivación por lo que está haciendo. Well, they've done studies and they found a lot more higher academic learning has been accomplished when people are intrinsically motivated, coming from themselves. Se ha encontrado con estudios que la gente recibe una mejor calificación académica cuando encuentran una motivación intrínseca por lo que están haciendo. There's a game in sharing nature, and it's called the Camouflage Trail. Hay una actividad en Sharing Nature que se llama el sendero de camuflaje. It's to help children, but also helps adults become more observant and to notice things in nature. Es para ayudar tanto a los niños como a los adultos observar y volverse más absorto en la naturaleza. In this activity, you along a path, you put a rope along the border of the path, and then you place camouflage objects, let's say maybe 15. Could be a rusted can, could be a clothespin, but things are that blend in with nature. En esta actividad, en este sendero, uno coloca una cuerda a lo largo del sendero y a lo largo también del sendero uno coloca aproximadamente unos 15 objetos que de alguna forma se confunden con el paisaje. Y puede ser una lata oxidada, puede ser un broche, que de alguna manera se esconden dentro del lugar en donde están ubicados. If you have a group of children, they could be excited and talking, before they go on the trail. And then they start on the trail and each student becomes very, very attentive and is looking very, very closely, trying to find those objects. And they're walking through like this.
En esta actividad, si tienen un grupo de niños, lo más probable es que antes de comenzar la actividad estén conversando entre ellos, estén inquietos, pero al momento de comenzar la actividad, su expresión y su compromiso con la actividad cambia por completo y encuentran este sentido de asombro y empiezan a buscar y a mirar en el sendero en silencio, observando. One educator said that she had set up the trail, but she forgot to mark the end of the trail. And she looked and their children were walking 200 meters past the trail, still looking very intently for objects on the forest floor. Una instructora en particular dice que probando esta actividad ella olvidó marcar cuál era el fin de la cuerda en el sendero y una vez que había terminado ya no había más objetos, los niños todavía siguieron como unos 200 metros más buscando objetos en la naturaleza, pero ya no había más nada. One 11-year-old boy said that he saw a lizard at the end of the trail. One 11-year-old boy said he saw a lizard blink. He was looking that closely. Uno de los niños al final del sendero dijo que vio una lagartija incluso abrir y cerrar sus ojos porque estaba mirando tan atentamente. So some of the games would offer students, but also adults, a challenge, and that was fun to do. And so they would use their discipline in order to meet that challenge. Entonces una actividad sí le da tanto a niños como a adultos un desafío para poder estar más comprometidos con la actividad. So the games just aren't fun and games, but they have a purpose. And in this case, it was to help the children be more receptive, to slow down, be more attentive, and then build on that so that then you could do more sensitive direct experience activities and let them be in a place where they could appreciate those activities. Entonces una actividad como esta ayuda a los niños o a los participantes a estar más enfocados, a estar más atentos, involucrados, y luego uno puede a partir de esta actividad dirigir el enfoque hacia donde uno quiera llevar la atención del grupo. And so I found out that there was a sequence to the activities, and it was a way of helping to build a sense of momentum with the group. Y encontré que había una especie de ritmo natural en la secuencia de las actividades para poder lograr una experiencia óptima para los participantes en la naturaleza. The sequence helps you to meet people where they are and then bring them along sensitivities step by step so they can have a more profound experience of nature. Esta secuencia ayuda a trabajar con las personas desde donde se encuentran y poder construir una experiencia en la naturaleza en base a donde ellos se encuentran en el momento. And because there's so many different kinds of games, some for adults, some for children, some reflective games, others more active. You can just, they all fit into a flow, the activities, and you can choose the specific activity that fits the environment, the interests of the group. Y debido a que hay tanta variedad de actividades, uno puede elegir dentro de toda esta variedad cuál es la que mejor se adapta a las necesidades del grupo. Y es como que uno va entrando en un flujo de actividades que está acorde a las necesidades del grupo. I'd like to talk now about flow learning. It's a four-stage process. En este sentido, me gustaría hablar ahora del aprendizaje fluido, que es una secuencia de 4 etapas. As a young outdoor educator, I had a lot of dreams and aspiration of what could happen with the group outdoors.
como siendo un naturalista joven, tenía muchas expectativas y sueños de lo que uno podría lograr, especialmente con los niños en el medio ambiente exterior, afuera, en la naturaleza. On my first ever hike with a group, it was children that were 8 and 9 years old. It was at a rural school. La primera vez que salimos en una caminata con un grupo de niños entre 8 y 9 años era en una escuela rural. I was a nature awareness major at university, and I just changed from my previous major, international relations. Fui a la universidad para graduarme en concientización de la naturaleza y venía de relaciones, de la carrera de relaciones. It was during the Vietnam War period, and I had wanted there to be world peace. Fue durante la guerra de Vietnam y yo realmente quería que hubiera paz mundial. But then I discovered that the peace in nature was something very, very real that you could give to people. Y descubrí que la paz que uno siente en la naturaleza era una experiencia muy real que uno puede ofrecerle a las personas. So getting back to the 8 and 9-year-olds, I had no training. I hadn't even read a book on leading people, but I had a lot of enthusiasm. So I started walking into the forest with a group of children. Cuando lideré este grupo de niños de 8 y 9 años, no había tenido ningún tipo de experiencia previa en actividades al aire libre, pero tenía mucho entusiasmo y eso hicimos, salimos al aire libre, a la naturaleza. And the children started running, and I ran with them. Y los chicos, lo primero que hicieron los niños fue salir corriendo y yo entonces los seguí corriendo detrás de ellos. Then we stopped for lunch. Luego paramos para almorzar. And all the while we were passing these magnificent tall trees and in the Sierra Nevada mountains. And I thought the exposure would really touch the children. Y en todo momento estábamos rodeados de árboles muy altos, preciosos, en la base de las montañas de las sierras del área de Nevada. Y pensé que en algún momento esto cautivaría a los niños. But they had very high energy, restless energy. So after lunch, they ran all the way back to their rural classroom. Pero los niños tenían demasiada energía, una energía muy elevada, y al final del almuerzo lo primero que hicieron fue salir corriendo nuevamente a su aula. And afterwards, I was a little bit unsatisfied with my walk. Luego de un rato me sentí muy insatisfecho con el resultado de mi caminata. And that's when I started to develop focused activities that would draw people into experience of nature. Entonces comencé a desarrollar actividades enfocadas en el enfoque para poder ayudar a las personas a dirigir su energía en la experiencia de la naturaleza. Whether an adult or children. Ya sea que fuesen adultos o niños. I heard about this study about Canadians that is very reflective on the state of modern life and people's attention span. Escuché un estudio canadiense acerca de las personas en relación con la forma de vida que llevamos en el mundo moderno y la capacidad de atención que tenemos hoy en día. Microsoft studied the attention span of Canadian in the year, I think it was 2000, around that time. And also Microsoft, go ahead. Microsoft sí, yeah. estudió a un grupo de personas canadienses y su capacidad de atención, y esto creo que fue alrededor del año 2000. So I think, if I recall correctly, their attention span among Canadians was 12 seconds, and then they lost their concentration. Creo que si no me equivoco, en aquel momento la capacidad de retención y atención de un canadiense era de 12 segundos. And they measured goldfish, and goldfish had a 9-second attention span.
Y luego midieron la capacidad de atención de un pez, que no estoy segura la traducción al español del goldfish, pero son los pececitos comunes que tenemos en casa, en las peceras, y es de how many seconds, Joseph? 9 seconds for the 9 goldfish. segundos. And then about 12 years later, they measured the goldfish and the Canadians again. I guess the goldfish are Canadians, but Canadian people. Alrededor de 11 años más tarde volvieron a medir la capacidad de retención de un canadiense y la de un pez de estos más domésticos. So they found out 12 years later that the Canadian people, their attention span shortened down to 8 seconds. Luego encontraron que la capacidad de retención de un canadiense había incluso reducido 12 años más tarde a 8 segundos. And the goldfish attention span remained at 9 seconds. Y la del pez había permanecido a 9 segundos. So the score was goldfish 9 seconds and Canadians 8 seconds. El resultado había sido en favor del pez 9 segundos, el canadiense 8 segundos. So if you ever find yourself talking to a Canadian, just remember they have short attention spans. Así que si se encuentran hablando con un canadiense, quizás encuentren que tienen una capacidad de retención de 8 segundos. I say that as someone from the United States who is much more urban, and I'm sure people in the United States have a much less attention span than Canadians. Digo este comentario siendo de los Estados Unidos. Estoy seguro que hoy en día los estadounidenses incluso tenemos una capacidad de retención incluso mucho más pobre que la de un canadiense. Well, there are many stories about how people don't have concentration and because of the intensity of modern life. But that's what we're up against when we bring a group outdoors, isn't it? Hay muchos estudios hoy en día que reflejan cómo ha reducido la capacidad de atención de las personas. Y esto es un problema que encontramos cuando intentamos traer a la gente a la naturaleza. Before I talk about the 4 stages of flow learning, I'd like to talk a little bit about how it's transformed my teaching and many other people's teaching. Antes de hablar de las 4 etapas del aprendizaje fluido, quiero hablar cómo ha influenciado mi trabajo y el trabajo en la enseñanza de otras personas. As I talk about the different stages and idea behind them, as experienced educators yourself, outdoor leaders, you'll see there's just common sense. And it's things that you perhaps have thought about. I think the advantages of putting it into a system where there's sort of clarity and there's activities that you can do at the different stages. And it just adds clarity, and then people can add their own experiences and new creative activities that they create or any other methods. Cuando hable acerca de las 4 etapas van a encontrar seguramente que hay muchos conceptos con los cuales ustedes mismos se sienten una conexión que ustedes quizás ya hayan contemplado, conceptos que quizás incluso hayan puesto en práctica, y encuentren que hay muchos, no solo de los conceptos, sino también que pueden crear ustedes mismos sus actividades para utilizar dentro de sus entrenamientos o talleres o cursos. Flow learning brings the group instantly alive and alert. And so they're very dynamic. El aprendizaje fluido hace que las personas se sientan inmediatamente involucradas, dinámicas, llenas de vida. It unifies the whole group, even if it's adults and children, people that don't know each other. It brings everyone together into one mind. Unifica al grupo por completo, no importa si son adultos o si son niños. Genera un ambiente de conexión y de unidad. It creates intimacy within the group, and you're able to work with more people in a group if you have to, with the same amount of effectiveness. Crea este sentido de unidad con el grupo.
No importa si es un grupo de muchas personas, es más fácil utilizando este sistema poder hacer que todos se sientan una parte íntima del proceso. It will diffuse discipline problems. Va a hacer que disminuyan los problemas de comportamiento. It will help people to overcome their passivity. Va a ayudar que las personas puedan sobreponerse a su pasividad. If you've ever led a family walk, some of the parents will push their child forward and then they'll stand in the back like this and wait for you to do your stuff. Si alguna vez les pasó estar liderando un grupo de familias, van a encontrar que los padres son los que empujan a sus niños a ir hacia adelante, mientras ellos se quedan cruzados de brazo atrás, viendo como uno como instructor, eso es el que ayuda a los niños a participar, pero ellos no se involucran. But then when you tell the adults that you need their help to provide all the children with their own individual experience of nature, to break up in a small family group or 2 people, they get involved and all of a sudden they become like the children, where before they were doing their adult thing of just kind of standing back and just observing. Cuando uno le pide a los padres que se involucren para ayudarlo a uno como instructor a liderar a los niños, uno encuentra que los padres se involucran y no solo que se involucran, sino que además encuentran un sentido de disfrute en estar involucrados y participando en las actividades en lugar de tomar la posición de padre distante y no participar en lo que está sucediendo. And because groups, they become very energetic in the beginning, then they become more calm and attentive, and then they're more receptive to nature. They'll have more profound experiences of nature, and then go ahead. Uno encuentra que generalmente el grupo comienza teniendo una energía más activa y luego a medida que uno los va dirigiendo empiezan a encontrar un enfoque, a involucrarse con la actividad, a encontrar un sentido de profundidad en la experiencia y uno puede darle así a la gente una experiencia significativa de la naturaleza. So people become more able to embrace a more reflective approach, a higher understanding of a relationship with nature through this process, because they get their spirit is sort of elevated through the process. Las personas abrazan esta experiencia porque pueden tener un entendimiento más reflexivo y significativo de la experiencia. Okay. So the first stage is called awaken enthusiasm. First stage of flow learning is awaken enthusiasm. La primera etapa del aprendizaje fluido es despertando el entusiasmo. And this is, you're probably familiar with these kinds of activities. Sometimes in the United States, they're called mixers, starting activities, but they just generate a lot of interest. They're learning about the principles of nature in a group way, and they become highly motivated because the game's so much fun. They're learning things in a fun way. Quizás hayan oído algunas de estas actividades en los Estados Unidos, se las conocen como actividades de inicio y son actividades de mayor involucración activa, energética, que involucran más a un grupo entero, son de una energía un poco más elevada. I was in East Germany, it was former East Germany, after the wall was taken down, and I was giving a seminar or a workshop to 25 East German educators. Luego de la caída del muro de Berlín, me encontré en Alemania, fue poco antes de la caída del muro de Berlín, y fui a dar un entrenamiento a un grupo de unos 25 instructores alemanes. And as I was speaking to the 25 participants, they all stood there, or they were sitting down, and they were sitting like statues, not showing any expression at all.
Mientras estaba hablándole al grupo de 25 instructores, los 25 permanecieron completamente rígidos, sin movimiento alguno durante toda la charla, sin ningún tipo de expresión en sus caras. And I was trying to feel my way. It was my first time in the east of Germany. Y estaba intentando buscar una forma de expresarme. Era mi primera vez en el este de Alemania. And I thought, well, maybe they haven't been exposed to experiential learning methods before. Pensé que quizás antes no habían estado expuestos a actividades experimentales en la naturaleza. But I found out that later that in East Germany, you really only confided with your true friends. You didn't really talk much about things in a larger group because of the communist government. Luego entendí que en Alemania en aquel momento, por el régimen comunista, las personas estaban acostumbradas a permitirse relajarse e interactuar con grupos muy cercanos de amigos y no tanto en un medio ambiente más público, justamente por este estigma del régimen comunista. Well, I knew something needed to happen, and I remembered what Einstein had said, nothing ever happens until something moves. Pero entendí que en ese momento algo necesitaba cambiar para poder interactuar más activamente con los participantes, y recordé algo que Einstein dijo, que nada realmente cambia hasta que nos movemos o hasta que se mueve. I knew that the group had to be in motion. Entendí que el grupo necesitaba estar en movimiento. So it's like if you have a car that's not moving and it's stationary. Es como, por ejemplo, si tenemos un auto que no se mueve, está totalmente quieto. And you took the steering wheel and you tried to turn the steering wheel. Y toman el volante de manejo e intentan llevarlo hacia un costado. The stationary tires are going to be hard to turn, aren't they? Las ruedas del automóvil que estén paradas va a costar poder moverlas, ¿no es así? But if you can get the car going maybe 3 kilometers an hour, then you can take one finger on the steering wheel and easily turn the steering wheel and guide the car to where you want it to go. Pero si podemos poner el auto en movimiento, aunque sea tan solo unos 3 kilómetros por hora, con un poquitito de movimiento, con un solo dedo podemos hacer girar el volante del auto. So I chose, so if you want to take a group a certain way, get them moving, get them participating under their own power rather than being passive. Por lo tanto, si quieren involucrar la energía de un grupo, hagan que se muevan, hagan que de alguna manera estén involucrados. So we played a game called Wild Animal Scramble. En ese momento, con este grupo de 25 instructores, jugamos una actividad que se llama, no sé cómo lo has traducido tú, Paqui, en el libro, pero lo voy a traducir posiblemente de una forma diferente. Animales salvajes mezclados. Juego de animales salvajes mezclados. Animales. Animales, ahí está. Quiero recordar. So you have a picture of an animal and you clip it to the person's collar, and it's and hanging in back, and people try to guess who they are, not by guessing the animal's name, but by saying, do I have fur, or do I hunt at night? More characteristic questions about your animal. Adivina tu animal. Adivina tu animal, perfecto. En esta actividad está explicando Joseph que cada participante, el instructor va a colocar una imagen de un animal salvaje en la espalda, en la ropa del participante, y cada uno de ellos tiene que adivinar cuál es el animal que está colocado, haciendo preguntas, no tratando de adivinar cuál es el animal, sino, por ejemplo, preguntar, ¿tengo alas? ¿Tengo pico? ¿Vuelo?
Soy depredador. So you might have had pictures like this. Pueden añadir una imagen como esta, por ejemplo. O esta otra. The Alaskans are proud of their mosquitoes. Esa última diapositiva, esa última tarjeta decía el mosquito es el animal nacional de Canadá. Evidentemente tienen muchos mosquitos en Canadá. But the whole energy of the group became alive and animated, and they were with the learning process. And then it was very easy to do many more experiences and to share the theory behind flow learning, just because they were engaged. De esta manera fue muy fácil despertar el entusiasmo de los participantes y de poder llevarlos a actividades diferentes porque estaban tan comprometidos e entusiasmados. In the beginning, people often are in their own worlds. Muy a menudo las personas al comienzo de actividades como esta están inmersos en su propio mundo. But later on in flow learning, they become more in the world of nature. Pero luego a través de las etapas del aprendizaje fluido se involucran más con la naturaleza. The second stage of flow learning is called focus attention. La segunda etapa de esta secuencia se llama atención enfocada. And these games are like the Camouflage Trail game, where you challenge the group to achieve a task, and they have to use one of their senses in order to be successful in achieving the task. Por ejemplo, en esta etapa, la actividad del sendero de camuflaje es una de ellas, donde uno intenta ayudar a las personas a poder interiorizar su enfoque y poder dirigirlas luego a las próximas etapas. So it sharpens everyone's senses and increases their receptivity. Incrementa la receptividad de las personas y su sentido. Estaba diciendo antes Joseph que también uno con estas actividades, con la etapa de enfocar la atención, uno puede utilizar uno de los sentidos y llevar la actividad a que utilicen específicamente este sentido en particular. And it calms their feeling, refines their feeling, so that they are more sensitive to nature. Calma su sentimiento, lo refina para que puedan ser más sensibles a la naturaleza. A sound map is another popular activity where you have a piece of paper and you draw an X in the middle, and you close your eyes, you listen for sounds, and then when you hear something, you make a mark that represents that sound, and people will be very still for 10 minutes making their sound map. Mapa de sonido es otra de esas actividades donde en una hoja de papel los participantes marcan una X en el medio e intentan escuchar, en este caso utilizamos el sentido del oído, e intentan escuchar los sonidos a su alrededor, estando en silencio, identifican qué sonidos y lo marcan en el mapa. La X representa el participante y van a dibujar alrededor de la X dónde escuchan los sonidos y qué clase de sonidos escuchan. Maria Montessori said that a young child can learn in 3 years what it take an adult 60 years to learn. María Montessori dijo que un niño puede aprender en 3 años lo que le toma a un adulto aprender en 6 años. That's because children are more open, they're more immersed in the present moment and in life. And when we help adults have that same openness and be immersed in nature, they can learn as rapidly as a child will learn, because we just help them to get back more to a childlike spirit. Un niño puede aprender de esta manera porque está más involucrado en el momento presente. A un adulto hay que ayudarlo a llegar a ese estado. Entonces, una vez que podemos
poner en práctica estas actividades, ayudamos a los adultos a poder aprender tan rápidamente como un niño, porque los ayudamos a llegar a ese estado de su niño interior, a conectar con su niño interior y a vivir más en el presente. Now, these are very important for adults as well, these activities, or they can have the same kind of impact. Estas actividades son muy importantes para los adultos, pueden tener la misma clase de impacto que para un niño. A friend of mine was teaching a group of priests who had behavioral and chemical addiction problems. You said priests? Priests, yes. Sí, un amigo mío ayudó a un grupo de sacerdotes que tenía problemas de adicciones. Most of them were academics, and they didn't want to be there for the Sharing Nature session. They were a little bit cynical. Muchos de ellos eran académicos y realmente no tenían ganas de estar participando del taller de Sharing Nature. But after doing the exercises, their whole manner changed. Y luego de hacer los ejercicios, toda su experiencia cambió por completo. Some of the comments where I played like I was a little boy, I used all my senses. I felt a sense of wonder again. Algunos de ellos comentaron, me sentí ser un niño otra vez, utilicé todos mis sentidos, pude encontrar una sensación de asombro. So the third stage of flow learning is offer direct experience. La tercera etapa del aprendizaje fluido es ofrecer experiencia directa. There are many, many activities, direct experience activities in Sharing Nature and in some of my other books. Hay muchas actividades en el libro de Sharing Nature y en algunos de mis otros libros de esta etapa. And a lot of these can be used adolescents and adults as well as young children. La mayoría de ellos pueden ser utilizados con adultos, adolescentes y muchos de los niños. One of the activities that's become popular all over the world is called the camera game. You may have seen it. Una de esas actividades que seguramente hayan visto es el juego de la cámara y es muy popular alrededor del mundo. And in the game, not everybody has heard of it. The camera has their eyes closed and there's a photographer behind the camera that leads the camera to a good view of something in nature. En esta actividad, con dos participantes, uno de ellos va a ser la cámara y el otro participante es el fotógrafo. La persona que juega el papel de la cámara va a mantener sus ojos cerrados y el fotógrafo lo va a llevar a un espacio natural que sea cautivador o un aspecto natural que sea cautivador. And then you tap the shoulder to open the lens. El fotógrafo va a tocar el hombro 2 veces de la cámara para abrir los lentes. For 3 seconds or so. Por alrededor de 3 segundos aproximadamente. Then you close again. Luego, con un golpecito del hombro, le damos la instrucción a la cámara de cerrar sus lentes, sus ojos. People love this activity, and participants have told me that they'll remember their photograph for 8 years after the fact. Las personas aman esta actividad y mucha gente me comenta que recuerdan la experiencia, las fotografías mentales que tomaron por alrededor de 8 años luego de haber realizado la actividad. So, when they're walking around blindfolded, going from where they're taking their picture to the next site, it's like a blind walk. And so people are using all their other senses. And then when they open their eyes, it's more of just a pure seeing or just a clear awareness that they have. And then they close their eyes before they start daydreaming. Es una experiencia profunda porque por el hecho de que durante todo el trayecto
hasta llegar a la imagen que queremos tomar una fotografía. La persona mantiene sus ojos cerrados y por lo tanto muchos de los sentidos cobran vida. Y cuando tomamos la fotografía, la cámara toma la fotografía y la retiene dentro de sí hasta tomar la próxima fotografía. Esta experiencia queda grabada muy profundo en la conciencia del participante y no es un tiempo determinantemente grande, largo, como para que la mente empiece a pensar entre fotografía y fotografía. There's a forest bathing, sharing nature activity where you visualize yourself as a tree, and you have more of an experience internally of what the forest, what a tree is. And there's activities like that. Hay actividades por ejemplo, de baños de bosque, donde el participante se imagina a sí mismo siendo un árbol y experimentando en este sentido la vida de un árbol. An activity that is probably new for most of you is called the Nature and Me activity. Una actividad que quizás sea nueva para muchos de ustedes se llama La Naturaleza y Yo. And this is to help you to just maintain a clear awareness of nature. Es para ayudarlos a mantener una conciencia clara de la naturaleza. What you do is you take your palm of your hand and your fingers and you put it on your legs, and I'm going to keep my hands high, and then you look out into a view of nature, and then every time you something catches your eye, you press a finger on your leg. En esta actividad, permaneciendo sentado con las palmas de las manos abiertas hacia abajo, descansando sobre nuestras faldas, los ojos abiertos percibiendo el espacio natural que tenemos frente. Cada vez que vemos algo particular de este medio ambiente, tocamos con un dedo. Go ahead, Barbara. So let's say you're watching a stream and you see mayflies dancing on top of the water. You would press a finger to note that observation. Por ejemplo, si una libélula vuela por encima del río frente al cual están sentados, al notar este aspecto de la naturaleza, con un dedo índice, con el dedo, meñique de la mano, apoyan suavemente sobre la falda. Or maybe a little sedge moving in the water like this, you'd be your second observation. O quizás un bichito en el agua moviéndose con el dedo nuevamente, suavemente, aprietan. Or a leaf fluttering in the wind. O la hoja de un árbol que se mueve suavemente con la brisa. And so you would do it, the finger one at a time on your left hand, and then your thumb would be 6, 7, 8, 9, 10, and then you would do it again to have 20 observations. Generalmente comienzan con el dedo meñique de la mano izquierda y van progresando hasta la mano derecha. Esas son 10 observaciones y pueden volver a repetirlo para completar 20 observaciones en esta actividad. The first time I did this, I was at a stream in this park. Had a university town, and we were just in front of this very, very busy trail. About 80 people walked by the trail while we were doing the exercise for, maybe 4 minutes or so. La primera vez que realicé esta actividad estaba sentado en el campo de una ciudad universitaria frente al arroyo de la ciudad, y el sendero que pasaba por delante nuestro había mucha gente realmente, alrededor de unas 80 personas que iban y venían. Because the activity really helped us to really be with the small river. At a certain point, we saw river otters swimming under, and they matched the rocks in the bottom of the river, but we saw 3 of them swimming right in front of us.
Y gracias a la actividad en este pequeño arroyo, pudimos ver nutrias de río que se mezclaban con las rocas. Las personas que caminaban delante nuestro no podían observarlas porque no estaban prestando atención, pero con la actividad pudimos ser conscientes de que había mucho más delante nuestro que solamente el arroyo. Well, all the rest of those 80 people did walk by and they didn't see the river otters. Sí, el resto de estas 80 personas que iban y venían no fueron conscientes de las nutrias. So just this little exercise helped help people to be in the present moment, really observing what's there in a receptive way. Esta actividad ayuda a las personas a estar en el momento presente y observar lo que está delante de sí. So there's a whole range of these kinds of experiences. Hay un gran rango de actividades para llevar estas experiencias. I forgot to mention that there's activities that teach a lot of information about nature and how nature works in a way that is real memorable for students. Olvidé mencionar que también hay actividades que comparte información valiosa acerca de cómo funciona la naturaleza. Like the build a tree activity where you have the participants be different parts of the tree, the heartwood, the taproot, the lateral roots, and then other parts of the tree. Como por ejemplo la actividad Construyamos un árbol, donde para las personas toman el rol de cada parte del árbol, la raíz principal, las raíces laterales, el centro del árbol. And I found that people pay much more attention because they're learning about it in an experiential, fun way. Y he encontrado que la gente presta mucha más atención porque están aprendiendo acerca de las propiedades de un árbol, de la construcción de un árbol, de una forma mucho más divertida. And they're using their whole bodies. Utilizan todo su cuerpo. Well, the last stage of flow learning creates closure. Y la última etapa del aprendizaje fluido da un cierre. And after people have had a profound experience in nature, it's important for them to reflect more on that experience and to go into the experience. Una vez que las personas han tenido una experiencia profunda en la naturaleza, es positivo para ellos que reflexionen en esa experiencia y puedan compartirla. Research has shown that it's not enough just to have an experience, because after a while we sort of remember the experience, but it becomes vague. But if we try to kind of through artistic expression, try to create something that expresses that experience and then share it with other participants in the program, we're staying longer with the experience and it becomes much more profound for us. Algunos estudios han mostrado que no es solamente importante atravesar una experiencia, poder experimentar algo, sino que si podemos recrearla de forma creativa y compartirla con otros, esa experiencia se queda con nosotros por mucho más tiempo. It could be something that's, you use movement to express something that you felt or saw in nature, or it could be a poem, it could be a group song. There's just all kinds of ways to express it, and the Sharing Nature book has a lot of those activities. Quizás es como forma de expresar algo que han experimentado durante esta sesión en la naturaleza, utilizan el movimiento para actuar la experiencia que tuvieron, o escribir un poema o cantar una canción, y hay muchas de estas actividades que están incluidas en el libro de Sharing Nature, Compartiendo la Naturaleza, que pueden ser utilizadas. And what I like especially about this stage is that it brings everybody's feeling out to the surface, so everybody's kind of aware of what everybody's feeling, and it just reinforces that feeling for nature
throughout the whole group. Y lo que me gusta de esta actividad es que refuerza lo que las personas están sintiendo y lo comparten con el resto del grupo. Es como que ilumina la experiencia que las personas han tenido en esta sesión de la naturaleza. And this is a time for the outdoor leader to, well, this sharing creates an atmosphere of aspiration and idealism in the group. Esta experiencia de compartir crea una sensación de idealismo y de expansión para los participantes. And this is a time for the outdoor leader to just share an inspirational story or thought about nature, or for something about the local land that is a way to elevate everybody's feeling and appreciation for nature. Es un buen momento para que el instructor comparta alguna historia inspirativa de la naturaleza o alguna característica particular del lugar en donde están. Es un momento para crear una sensación de expansión con aquello que las personas han experimentado. I found that using flow learning has made teaching a lot more satisfying because I can share and give more to people because they come up onto a higher wavelength where they're resonating more with nature, and these ideas are more important to them as you go through the process. And so it makes teaching a lot more meaningful because you see other people really becoming alive in nature and towards nature. He llegado a apreciar mucho este sistema porque he encontrado que las personas se llenan de vida al experimentar la naturaleza de esta manera, poder darles a las personas experiencias significativas que van a recordar por el resto de sus vidas. So flow learning isn't a rigid system. It's like a river. A river has maybe a waterfall, a riffle, quiet pools, then maybe another riffle, and there's a directional flow, but you need to sometimes shift gears with the group over many hours. El aprendizaje fluido no es un sistema rígido, se lo puede comparar con un río que tiene cascadas y luego tiene piscinas calmas y luego sigue un curso diferente, pero el flujo del río es continuo y uno puede utilizar este flujo de acuerdo a la energía del grupo, puede hacer que las actividades sean una cascada o que sean una piscina calma, de acuerdo a lo que el grupo necesite. For example, young children have a short attention span. You can only have a reflective, quiet activity for so long, then you need to gather them up again with some kind of involving activity. Por ejemplo, con un grupo de niños cuya capacidad de atención no es prolongada, quizás puedan hacer actividades de concentración o de enfoque por un periodo más corto y luego volver a utilizar actividades de despertar el entusiasmo, por ejemplo. Or if adults get into sort of listening and you just have to share a lot of information and people are becoming a little bit sleepy and passive, you can just perk up their energy with a awaken enthusiasm activity. O con un grupo de adultos que quizás está perdiendo el interés y se está durmiendo y ustedes necesitan presentar un montón de información, es un buen momento para incluir una de las actividades de despertar el entusiasmo y poder despertar su energía y su interés nuevamente. And we don't want to just have loud, boisterous games in nature. They're coming to really tune into nature. And so you can use the games to calm people down and to have a profound experience. And then they can only sustain that maybe for so long. And then you kind of do something that's a little bit energetic, get their energy in the group unified, and then go have some more profound experiences. No queremos que todas las experiencias de las personas sean de una energía elevada. Utilizamos estas herramientas para poder despertar su entusiasmo utilizando estas actividades y luego volvemos a interpelar actividades de por ejemplo, enfocar la atención
para poder lograr que las personas tengan una experiencia profunda en la naturaleza realmente. So we wanted to leave time for, or is that, yeah, time for questions. I wanted to say with flow learning, it's not rigid and it's not mandated that you have to do things in a specific way, because each of us has a different teaching situation. We have each a different personality and personal goals. And it has a structure and activities that people can use and take from. They can adapt the activities to fit their situation, or maybe it'll inspire a new activity on your part. It's more like a starting point. Antes de llegar al momento de preguntas y respuestas, quiero aclarar que el aprendizaje fluido no es un sistema rígido. Cada persona puede adaptarlo a sus necesidades, siendo que todos tenemos una personalidad diferente, una metodología de enseñanza distinta. Pueden adaptar e incluso hasta crear sus propias actividades utilizando estos conceptos para que puedan adaptarse a las necesidades de su grupo y sus de metodología de enseñanza también. Okay. We'll give you a moment to just, if you have questions, we'll take time to answer them now. Vamos a tomarnos unos momentos. Si tienen preguntas, podemos comenzar cuando estén listos. Okay, if you want to write them in Spanish in chat, and then Andrea will then read me your question or your comment. Okay. Paqui, no estoy segura cuándo comenzaron las preguntas, pero Sí, voy a intentar yo empezar. he ido pasando a Javier unas Okay. cuantas que ha habido en el chat de YouTube, no han sido muchas. Okay. Y por aquí también se han estado recogiendo. No sé si está Javier por ahí, no lo veo. Estaba hablando yo con él por WhatsApp hace un momentito. Puedo empezar a leer los que veo aquí en el chat si quieres. Sí. Yo tenía una, si quieres, Ok, pues sí, por supuesto. aprovecho Adelante. porque sé que hay mucha gente que algunas sí que tiene experiencia previa, pero otras no. Perfecto. Entonces, lo que quería un poco que Joseph nos dijera qué recomendaciones daría para una persona que quiere iniciarse en su metodología, cómo empezar a conducir grupos y conseguir experiencias significativas en la naturaleza con la gente, y sobre todo, igual que le pasó a él, qué consejo daría para que la gente que se inicia no se desmoralice cuando no llega a conseguir todos los objetivos que se marcan. Un poco creo que esto puede ayudar mucho a la gente que quiere empezar. Okay. So Joseph, the first question that Paki has comes from her, taking into account that there's people here who have no previous experience with sharing nature. What would you recommend for someone who wants to start with your methodology of teaching? What would be your first recommendations? And then what suggestions also could you give them if from the beginning, they can achieve what they expect to achieve? In the beginning, you start out with maybe 4 or maybe 3 activities that capture your imagination, that are easy to teach, and that will create a strong participation. And often they wouldn't be the too reflective ones, but an activity like meet a tree, where you blindfold someone and they come to a tree, and then they brought back and they try to find that tree. That's a good example. A sound map is a good example to play. A camera game, activities like that, because I think to start out with activities that you can pull off and have an experience,
I'm going to say more, but go ahead, Andrea. So, Paqui, lo que Joseph está diciendo es que las personas pueden comenzar con 3 o 4 actividades con las cuales se sientan cómodos y sientan que pueden empezar a enseñar. Por ejemplo, las actividades como conociendo un árbol, o la actividad de la cámara, que son actividades sencillas y que son las más significativas para las personas. Son fáciles para comenzar, quizás no tanto con las actividades más reflexivas. And then, the more that you become familiar with the activities and know how people respond to them, and the more you gain experience with groups, it's easier to match the activity at the right time and place. A medida que uno se va sintiendo más cómodo con las actividades, que va sintiéndose más cómodo al compartirlas y conociendo cómo la gente responde a ellas, entonces es más fácil incorporar otras y poder trabajar con una metodología de incremento en lo que uno está haciendo. I put a lot of thought into the activities, and there's certain things that help the activity to flow better, ensure participation, and so pay attention to the guidelines for the activity. Don't let them become so important that they take away from the experience, but they'll help the activity to flow better. He desarrollado unas cuantas actividades y he puesto mucha intención al construirlas, justamente para poder crear un sentido de flujo en el direccionar de la energía de los grupos. Entonces, no dejen que el compartir las actividades se convierta en la metodología principal de su enseñanza, sino poder prestar atención en qué es lo que necesitan las personas para poder realmente tener una experiencia preciosa en la naturaleza. In the Spanish Sharing Nature book, there's a little box for each activity that says what you need to play the game and what principles and how many people you can play the game with. And so you can review that in looking for an activity. En el libro de Compartir la Naturaleza, van a encontrar en la versión española, que es el que estaba mostrando Joseph, van a encontrar que hay una casilla al inicio de cada actividad que indica qué es lo que van a necesitar para cada una de ellas, con cuántos grupos de personas es óptimo realizar la actividad, qué edades suelen ser las más apropiadas para ella. Y entonces de esta manera pueden utilizar el libro como forma de guía para realizar la actividad. More questions? Sí. ¿Más preguntas? Hay muchas preguntas. Una que creo que me interesa mucho el ver tu opinión. En el libro describes una experiencia cuando unos niños por la noche intentan volver al campamento y se pierden y están toda la noche perdidos para encontrar ese camino. ¿Esa es la pregunta? Traduce y luego. Okay. Perfecto, Javier. So, Joseph, in the book, you have a story where there's a group of children. I think you're leading into in a camp, and it gets dark at night, and the children get lost in the camp. So, Estas experiencias que son muy vivenciales o que te dejan una huella muy fuerte, realmente son muy interesantes, pero posiblemente ahora el hacer actividades de ese tipo nos llevarían a unas denuncias de los padres que yo, por ejemplo, hay actividades que hacía hace 20 años que ahora no podría hacer porque serían imposibles. ¿Tienes tu experiencia en el mismo sentido? So Javier is saying that probably this type of experiences would lead to a very enhancing experience of nature, but in the world we live in today, this would probably mean that we would get
denounced by the parents with the police. So things have changed so much. So have you had any experience of that, and what would your recommendation be? Well, this was at a Boy Scout camp in the wilderness, and I knew all the Scoutmasters who were in charge of the boys, and they trusted me. And this is a different time, as you say. Es esta experiencia que comento en el libro, fue con un grupo de niños de Boy Scout, y yo conocía muy bien a todos los instructores del campamento, pero es cierto que, como tú dices, era en otro tiempo. These scouts are very self-reliant, and they were trusted even as 12-year-olds to go out in the wilderness with another buddy, and so it was really different than in a school environment. Los Boy Scouts son conocidos por tener un buen sentido autoconocimiento en la naturaleza, y poder cuidarse de sí mismos, aún teniendo 12 años. En aquel entonces, por lo menos, no era un problema como por ahí sería hoy en día. That was a different time, and I agree with you that we've all had to change how we work with people. Estoy de acuerdo contigo que era otro momento en aquel entonces, y tenemos que cambiar a veces las formas con las que trabajamos con la gente. Pero de todas formas, estas actividades dejan mucha huella, es decir, que son verdaderamente muy importantes porque son las que son experiencias únicas, ¿no? But even though these experiences leave a lifelong, image in ourselves, because they are the ones that really touch us. Yeah. That's why I really feel it's, we can't always teach that way in many settings. So it's really, I think it's good to create your own kind of programming where you have the freedom to have those kinds of experiences with young people and adults where you aren't confined. And, maybe that does, it's not through another institution, but it's some kind of nature club where you aren't restricted so much. Sí, por eso tenemos que contemplar cómo podemos trabajar con los grupos. Quizás en vez de ser una institución con la cual trabajamos, es un club de la naturaleza, o grupos donde uno no está tan restringido, no tiene tantas limitaciones. Otra pregunta en esta misma línea que nos plantean es, con estos tiempos que cambian, hay ecologistas que dicen que no hay que abrazar a los árboles porque las raíces de los árboles sufren. ¿Hasta qué punto podemos hacer caso a estos planteamientos? So along the same lines, we have some mainstream media that's saying that nowadays it's not good to hug the trees because by hugging a tree we harm the roots. So what do you recommend with things like this? I think a child's lifetime awareness and feeling of closeness with nature is a very, very important investment. And, I think with sensitivity, you could do that, and maybe you couldn't do it everywhere, like an old growth forest that's public comes to all the time, and there's a lot of foot traffic. But there's a way to disperse the experience and allow people to have it. I think what you gain by helping people have that kind of experience is much more than what any tiny impact you have. I mean, after all, a deer weighs more than a child and it's walking near the trees. Para, por ejemplo, un niño que estamos ayudando a crear experiencias de vida, especialmente en la naturaleza, creo que hay que pesar o poner en la balanza
qué es lo más importante y cómo podemos hacerlo de manera que cuidamos la experiencia que podemos aportarle al niño y el cuidado que podemos aportarle a la naturaleza. Hay muchas formas de poder abrazar a un árbol. Quizás no lo hacemos en un parque nacional donde hay mucha gente caminando alrededor de los árboles, pero hay muchos bosques o lugares o parques que no tienen tanto tráfico de personas y podemos utilizar ese tipo de medio ambiente para realizar una actividad o poder estar en contacto con un árbol. Tenemos que tener en cuenta que a veces un ciervo pesa más que un niño y los ciervos pasan mucho tiempo alrededor de los árboles en algunos espacios naturales. You know, just as the intellectual approach to nature creates a sense of distance, and it's that your understanding is more abstract. If we can never have that close experience, we never really feel in ourselves that closeness to nature, and that's so important that I really discount that. I mean, you have to be careful if you have a lot of people coming to a certain area over and over again. I understand that, but you know, you could just change your areas that you work in and different trees, and it wouldn't be an impact, I wouldn't think. Necesitamos poder aportarle a las personas más que conocimientos intelectuales, necesitamos poder darles experiencias para que tengan una relación íntima con la naturaleza. Por eso es importante que quizás uno contemple con qué áreas de naturaleza trabaja, quizás cambia los lugares a donde uno lleva a sus grupos o a su familia, no son siempre el mismo lugar para que el impacto no sea tan grande, aunque dudo que el impacto sea tanto como suelen decir estas personas. Luego hay varias preguntas que van en la línea de el impacto que va a tener el COVID en la educación, en este tipo de actividades. ¿Cuál es su percepción en Estados Unidos? There are many questions that people are asking that go on the line of the COVID and the impact that is having on the teaching system. What is your take on this worldwide situation? I'm in touch with a lot of educators around the world. Perhaps you are too. A lot of places are shut down, but there are places that are open. I think because people can walk and keep distance from each other, there are a lot of activities and experiences you could have. I think is safe with a group of people. You know, people stay 3-4 meters away from each other. If you're out in an outdoor setting, you could do a lot of the same activities with the group. I haven't been doing it, I think because of my, you know, my age, I'm more maybe susceptible, but and also things are pretty locked down now here in California. But it'd be very possible to do the Sharing Nature program. You know, Conozco a muchos instructores que quizás ustedes también, que están trabajando con personas al aire libre, siendo que uno puede salir estando a 3, 4, 5, 6 metros de distancia entre las personas, entre los participantes. Aquí, por lo menos en California, está permitido que las personas salgan a la naturaleza, aunque hay un cierto sentido de confinamiento. Yo, por ejemplo, que estoy en una edad, en un rango un poco más susceptible al virus, trato de quedarme más en mi casa, pero hay muchas opciones que se pueden utilizar y poner en práctica a pesar de la pandemia, siendo cuidadosos, por supuesto. When the pandemic first started in China, in Wuhan, our Sharing Nature group in China, we have a online training course where people learn the activities, and I think it's 8 activities they learn, and it's been translated into Chinese. Why don't you translate that much? I'll continue.
En China, en Wuhan, cuando comenzó lo de la pandemia, nuestros coordinadores que trabajan con grupos de gente y utilizan alrededor de, creo que dijo unas 60 actividades. Did you say 60 activities, Bharat? No, it teaches, it gives instruction, complete instruction for 8 of the activities. Así. Online course. Dan la instrucción completa a 8 de las actividades de Sharing Nature. And it's usually a nominal fee to sign up for the course, but our group offered it for free as sort of a morale booster for the people in Wuhan. And a lot of them, they learned the activities and they personally then went out into nature to do the activities. And they just had great experiences, and they had a sort of a focus for what kind of inspiration for going out. And they had a online study group where they could all share their experience and with each other. And it was a huge hit. We had, I think, 1,500 people participate. Los coordinadores compartieron la instrucción completa de 8 de las actividades, dándole a las personas la oportunidad de que salieran cada una por su cuenta a realizarlas, y tuvimos un gran éxito. 50.000 personas, de hecho, participaron online poniendo en práctica las actividades, porque da un sentido de motivación moral para las personas. Otra pregunta interesante, es decir, si tiene alguna estrategia o técnica para evaluar el éxito de sus actividades, si lo mide o si lo hace de alguna forma. Do you have, Joseph, any methodology to measure the success of your workshops? There's been a few studies. There's a recent study and doctoral thesis study on flow learning in Taiwan. It's written in Chinese language, but they had amazing results. They had 112 participants, and they had 2 flow learning sessions, and they measured their brain waves and their heart and their breathing, and also they took questionnaires after the experience, and we had quite high results. I think it was 97% of the people, that means 108 out of the 112, felt that they got into a place of being in the present moment. 98% felt like they were able to relate to nature with a sense of innocence. And 100% enjoyed the content, just because learning the content was so much fun and experiential. I can send you a little English write-up of the results. Is this a study that were made by some I'll of get the your email and I'll send you the English write-up on it. It's small, but they'll give you a feeling for it. Joseph, did you say this is a study that was made by some of the instructors? It was a doctoral student in Taiwan Normal University, and it has their environmental education department. Okay. And it had some really prominent professors that were part of the committee. Hay un estudiante de Taiwán, de la Universidad de Taiwán, en el Departamento de Educación Ambiental, que hizo un estudio con las actividades de Sharing Nature y comparó los resultados de las personas que han participado de alguno de los talleres, y pudo comprobar que el 100% de las personas tuvo una experiencia muy positiva, y pudo dividir en grupos cuáles de aquellos habían sentido un compromiso desde el corazón, cuáles de ellos tuvieron una involucración más intelectual. Puedo enviarles el link del estudio para que lo puedan ver. But I think, Joseph, the question is like, you personally, can you measure the success of your workshops?
You know, I found that intuitively I came up with this system because it felt really right, and I would observe people and I would see how they changed and how that inspiration stayed with them a long time. And as the years have gone by, I've seen that the methods have been confirmed through other scientific studies. I'll give an example. Le estoy diciendo a Joseph porque creo que la pregunta estaba más orientada personalmente a él, cómo es que él analiza el éxito de sus entrenamientos, de sus talleres. Y él dice que ha logrado a lo largo de su experiencia poder leer a las personas y ver cómo la diferencia que presentan al comienzo y al finalizar los talleres y las actividades. Realmente es la expresión, el estado mental en el que se encuentran, de absorción, los comentarios. Y dice, voy a compartir un ejemplo. Dice. For example, the share inspiration stage of flow learning, storytelling, and activities where the outdoor leader is inspiring the group by sharing an experience or story. Research has shown that actually storytelling is a shared brain experience. Maybe you know this, but they've hooked the listeners up and the storyteller up. And when the frontal lobes of the storyteller light up, all the frontal lobes of all the listeners light up in the same place and make the same movement in the brain. And so they've discovered that the listeners have the same kind of brain experience as the person who originally had the experience. El ejemplo que está dando es, por ejemplo, se ha hecho un estudio donde la última etapa del aprendizaje fluido, que es compartir la experiencia, la inspiración, el instructor comparte una historia inspirativa y en este estudio se han puesto estos cascos que no sé cómo se les llaman, donde uno puede analizar la interacción química del cerebro, tanto al instructor como a los participantes. Y cada vez que el instructor está compartiendo elementos de la historia, los lóbulos frontales del cerebro se vuelven activos. Y es lo mismo que pasa con los participantes. Los lóbulos frontales del cerebro se activan de la misma manera que para el instructor que está contando la historia. Y uno puede leer en este estudio la correlación que hay entre la persona que está contando la historia y los participantes, que es como si la estuvieran viviendo ellos mismos. But I welcome, I think it's time actually for a really good study on flow learning because we have so much in place and it would be good. I would actually welcome it and cooperate with it. Me gustaría que haya un estudio más profundo del aprendizaje fluido. Es bueno es un buen momento para que haya estudios más profundos al respecto. Podemos proponer una tesis de doctorado. we can propose a doctorate thesis. No, ya para acabar, porque creo que ya hay bastantes personas que se están desconectando y no queremos alargar mucho más las preguntas. Quizá el trasladarle algunas otras que nos han pasado de la preocupación, por una parte, de la competencia de los medios audiovisuales, teléfonos, todo lo que ahora mismo los chavales o los niños más jóvenes tienen y que va quizá acompañado con una caída de todas las actividades de grupos scout, grupos parroquiales que antes hacían una función de acercamiento a la naturaleza que prácticamente, si no han desaparecido, se han reducido muchísimo. So the question, to start wrapping up, because I think some people are starting to log off, so we don't make it too long for them. The last question would be, taking into account that many of all the media that children are exposed to today
and the lack of group interaction that we see in the world today, where before even the churches would motivate, you know, young groups of people to go out in nature, we're seeing so much less of that. ¿Tienes otra parte de la pregunta? No, era simplemente una reflexión, más que una pregunta es una reflexión. So more than a question, this is more of a thought where, you know, we're contemplating this nowadays. Of the lack of connection that young children, like a lack of connection opportunities that young children have nowadays. Yeah, due to all the media and the technology that we are feeding children today. Yeah. You know, it's yeah, whole society has turned away from that, but I think I've always come back to, if people only knew the potential that is possible in terms of, and the benefits of that connection, and then, you know, to do it with different groups who will be ambassadors to other people, because things always start on a grassroots level. And you know, more and more, I know in America, large institutions are really getting behind getting children out into nature. So, you know, and the Children in Nature Network has done a marvelous job of that. I've more worked with the sort of magnetism of contacting with nature, where people can be really inspired, and I found that they reach out to other people, and it builds in a grassroots way, and that's the way that I've done. Of course, I'm just one person and organization. Y creo que de a poco las cosas están cambiando. Hay instituciones que están poniéndose detrás del cambio que necesita tomar lugar en la sociedad de hoy en día, como la institución Niños y Naturaleza de aquí en los Estados Unidos, Children in Nature. Están tratando de realmente motivar a las familias y a los niños a que salgan y puedan encontrar este contacto con la naturaleza. But we have worked in a larger way. We sharing nature as part of the elementary science curriculum in Japan, where every teacher's found out about sharing nature and the methods of contacting nature directly and loving nature. That's built into their science objectives. So we've tried to empower people all over the world to have a stronger experience with their group in nature. And so that's our way of dealing with it. And it's, you know, that has a lot of magnetism when people have a real profound experience. One woman in China said that she never could relate to her young child, who said that I feel one with the moon and the sky, until she started to do the sharing nature activities, and she started to do that sense of play. She sort of had a sense of where her child was. And it was very, very important in that woman's life. And another woman said she felt like she discovered a new continent, just because, you know, when you're with your intellect, you already sort of know the answer, and you know the premise is as far as you get. And but a direct experience in nature just opens all kinds of possibilities, things that you just never knew before. And if we can awaken people in that way, you've really transformed people, and they keep going. And I've Perdón, Mara, voy a traducir. Ha dicho que en Japón, por ejemplo, se ha incorporado actividades de Sharing Nature al currículum de los años de primaria, y que nosotros hemos tenido muchos comentarios de personas que han empezado, entre ellas de alguna forma encuentran Sharing Nature, que es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestra organización, de motivar a las personas a que lo incorporen en sus vidas. Una persona, por ejemplo, comentó que su niña le comentaba que ella sentía una gran conexión con la luna y con el cielo, y esta mamá no podía entender esta relación que tenía la niña con la luna y con el cielo,
hasta que un día encontró el libro de Sharing Nature y ella misma empezó a practicar las actividades y empezó a comprender un poco el estado de los comentarios, de dónde venían los comentarios de la niña. Otra persona nos comentó que descubrió un continente nuevo en su vida al incorporar estas actividades también. Entonces es un trabajo que surge de a poco y que cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo de poder reinculcarlo en nuestra sociedad hoy en día. We haven't been so much on the policy end, but people that make policy or have widespread initiatives have used sharing nature in a big way in many different countries. But that hasn't been our expertise, is working with the politicians or government officials. Hasta el momento no ha sido parte de nuestra experiencia trabajar con la parte de entidades gubernamentales o políticos, que son quizás los que tienen la mayor influencia en la sociedad. Hasta el momento no ha sido nuestra oportunidad. Pero tendremos que conseguirlo también. Bueno, yo creo que ya se ha hecho un poco tarde y vamos perdiendo gente. La verdad es que todo el mundo está agradeciendo mucho esta oportunidad, tanto a Joseph como a ti, Andrea. Y bueno, yo también a los que quedan decirles que Joseph tiene unos libros de actividades para adultos también muy interesantes que no han sido traducidos y que intentaremos que Paqui los anime también para traducirlos, porque quizás son más contemplativos, tienen un componente, si queréis, zen muy interesante, pero yo creo que esta conferencia o este encuentro yo creo que debe ser el inicio también para que retomemos con más fuerza en España estos temas y que sea también una píldora para que más gente se anime a trabajar con este tema. Muchísimas gracias, Joseph. Si quieres, di esto y ya cerramos. Thank you so much, Joseph. Hopefully some of your books will also be translated into Spanish. These are some of the things that we need to work with in Spain specifically, but hopefully we'll have more of your books translated for all of us in Spain. So we're going to close with this now because it's getting late for people, but we're so appreciative for your time with us today. It's a joy to be with you today. Very much. Un gozo estar con todos ustedes hoy. Thank you, Joseph. Muchas gracias, Joseph. Thank you. Thank you, Joseph. Bye. Andrea, Bye. gracias. Gracias a todos ustedes también. Ha sido Y un a placer. todas por estar. Gracias.